América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a estar hablando de temas comerciales, principalmente acerca de este TPP que se le conoce, que en realidad es en inglés, que es esta alianza o asociación transpacífica que ha tenido noticias el día de hoy y otros temas adicionales. Pero, por más que hemos estado en realidad nosotros vendiendo temas diferentes cada día, el tema perenne ha sido el que nos va a presentar alguien que es perenne también aquí, que es don Daniel Estico. Oye, Daniel, hoy leí yo, nada más leí el encabezado, leí yo que ya la ganancia, la corrida que ha tenido el Dow Jones ha sido la mejor desde que sucedió aquella famosa exuberancia irracional de Alan Greenspan. Así es, Alberto, buenas tardes. Realmente el Dow Jones hoy tomó un pequeño respiro, bajó 0,17% y quebró una racha de 10 jornadas consecutivas, de 8 en que se venían quebrando récords, y acumula ya una suba de más del 11% en lo que va del año y poco más del 10% en los últimos 12 meses. Y lo bueno, como hemos dicho en los últimos encuentros, es que este crecimiento del Dow se sostiene con muy poco volumen de operaciones. Quiere decir que está entrando poca gente y los que están no se quieren ir porque se ve que le están viendo un resto todavía para seguir invirtiendo en las acciones americanas. Fíjate tú, mira, y yo no te digo que no leí la noticia porque he estado me distraído en otras cosas, pero vi el encabezado y me hizo recordar a mí, yo no sé si tú te acuerdes, Daniel, porque tú eres bastante joven, más joven que yo definitivamente, pero yo, de acuerdo, si mi memoria no me falla, esto debió haber sido, porque yo me acuerdo de allá de la experiencia que cuando yo estaba trabajando, debió haber sido esta declaración de la exuberancia irracional allá por el 96-97. Exactamente, y después pasaron casi 10 años con un boom impresionante, hasta que después vino todo lo conocido, Lehman, la burbuja inmobiliaria, y ahí se dieron cuenta entonces si fue tan provechosa o no esa política de haber fomentado las bajas tasas de interés para recalentar el mercado o no, y entonces se puso en duda esa exuberancia de los mercados, ¿no? Si fue provocada, si fue que Greenspan no tenía que haber subido un poquito más la tasa de interés antes, etcétera. Y bueno, hoy lo cierto es que el Dow está recuperando, está fuerte y los mercados todavía siguen debatiendo si se va a asistir a un ajuste importante o si el ajuste se está haciendo intradiario. Entonces, por eso hoy se quebró un récord, pero apenas con 0,17 de baja y también bajó, por supuesto, el Standard & Poor's y bajó el Nasdaq, pero también en valores muy pequeños, 0,20, 0,30%, y bueno, obviamente esa es la gran discusión en perspectiva. Lo cierto es que esa pequeña corrección que tuvo hoy el mercado arrastró al resto de las bolsas latinoamericanas, y entonces el Bovespa terminó con el de Brasil con una caída del 0,66, el IPSA de Chile bajó 0,91, el índice de México estuvo bastante castigado, perdió hoy 1,72%, y por el contrario hubo buenos indicadores de Perú, y la bolsa de Lima terminó con una suba del 2,02% y la de Colombia con un aumento del 0,61%. Listo, bueno, pues quedó mi querido Daniel Estico, director de Economía de Infobae desde Buenos Aires. Muchas gracias por el informe y bueno, que tengas buen fin de semana. Igualmente, un abrazo, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Bueno, en esta jornada se informó que Japón formalizó su intención de entrar en negociaciones para formar parte del famoso TPP, la Alianza Transpacífico, y esta alianza que une en el continente americano a Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, y luego siguiendo por el anillo del Pacífico, Vietnam y otros países más, incluyendo ahora a Japón. Japón, por supuesto, es importantísimo porque es la segunda economía, no solamente que se une la segunda economía más grande que se une después de Estados Unidos, sino que, bueno, pues, sigue siendo la segunda economía más grande del mundo. Vamos a hablar de este y otros temas con alguien que sabe de este asunto, porque él ha sido negociador de tratados de libre comercio. Andrés Rebolledo, de ARS Trade Consulting, desde Santiago de Chile. Andrés, estás, ¿no es cierto? No, ahora estoy en Washington. Bueno, desde Washington, entonces. Finalmente es internet y no importa dónde estés. Sí, claro. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Ok, gracias por la invitación, Alberto. A ver, hay varias
puntos por donde comenzar esta entrevista o este tema, pero yo creo que el primero va a ser una de las cosas notables es que Japón, junto con Estados Unidos y Europa también, pero ciertamente Japón ha sido muy reacio siempre a bajar sus barreras arancelarias, específicamente en productos agrícolas, concretamente el arroz, que es uno de los elementos por los cuales la ronda de Doha nunca prosperó. ¿Cuál crees que es la importancia relativa de esta iniciativa de Japón de entrar o pertenecer al TPP? Bueno, mira, yo creo que esta noticia que leemos hoy día respecto a Japón marca un punto de inflexión muy importante en materia de negociaciones comerciales y de inserción del Asia en la dinámica de las negociaciones de tratados de libre comercio. Sinceramente, hoy día el TPP es el referente, y probablemente lo será en los próximos años, respecto a lo que vamos a tener enfrente en cuanto a los tratados de libre comercio. Yo diría que el TPP marca una generación distinta respecto a lo que han sido las negociaciones anteriores en América Latina y, por cierto, en el Asia, que más bien es una región que es reciente en su incorporación a las negociaciones bilaterales. Hoy día el TPP es más allá de lo que era el NAFTA, incluso de lo que fueron los tratados de libre comercio que Estados Unidos negoció activamente a principios de los años 2000 con América Latina y otros socios. Hoy día el TPP marca un nuevo estándar en materia de disciplinas comerciales. Va más allá, como digo, de las disposiciones, de la profundidad, la cobertura en materia de distintos ámbitos de la política comercial. Y por eso que tiene una importancia muy relevante en el contexto de las negociaciones comerciales mundiales. ¿A qué te refieres con que va más allá? Por ejemplo, existe el TLC, el TELCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá. Chile también tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero ¿a qué te refieres con que este acuerdo transpacífico irá más allá que esto? Lo que pasa, Alberto, que hoy día las negociaciones transcurren por áreas de la economía que están mucho más allá de los aranceles, del comercio puramente de bienes. Hoy día el comercio de servicios, los flujos de inversión, las materias relacionadas con la propiedad intelectual, con las compras gubernamentales, son el centro de las negociaciones. Incluso temas que han sido tratados de una manera mucho más acotada en anteriores acuerdos, tales como laborales, derechos laborales asociados al comercio o derechos ambientales asociados al comercio, también se trata con mucho mayor profundidad en este tratado. Más aún, hay materias y temáticas que no estaban en acuerdos anteriores y que en el caso del TPP sí se están incorporando. Un ejemplo clásico y que creo que hace todo el sentido respecto a la realidad actual es, por ejemplo, el cambio climático y sus efectos en el comercio internacional, o todas aquellas disposiciones en materia de inocuidad alimentaria, seguridad alimentaria, que hoy día es una agenda muy importante en los países desarrollados esencialmente, y cómo eso va a impactar y está impactando el comercio internacional. Las cadenas globales de valor también son otra realidad en materia del comercio internacional que de alguna manera se está recogiendo en estas negociaciones. En definitiva, hay una agenda novedosa que incorpora toda esta materia y que sí está siendo recogida en el TPP y no en los anteriores acuerdos. En ese sentido, creo que es un acuerdo que marca una generación distinta respecto a los tratados comerciales anteriores. Claro, y ahora dime una cosa, quisiera decir también entonces que el propio acuerdo establecido actual en el TLC de América del Norte, CAFTA, el de Chile con Estados Unidos, quiere decir que automáticamente, por tanto, se va a ampliar también. Bueno, esa es una pregunta que está en un punto muy central de la negociación. ¿Qué va a pasar con los acuerdos previos? Exacto. Respecto a este acuerdo plurilateral, que hoy día son 11, más la incorporación de Japón 12, y cómo va a convivir. Déjame aclarar nada más que metí aquí al CAFTA y el CAFTA no tiene nada que ver porque el CAFTA no está dentro del TPP, ya, aclarando. Está bien, no, claro, en rigor en México, claro. Perú y Chile, los que son países latinoamericanos que están en el TPP. Pero decía que la convivencia de los acuerdos previos respecto a este nuevo acuerdo es un elemento que todavía es parte de la negociación y no está resuelto. Perdón, y es un tema legal, pero también es un tema bastante de fondo, porque hay algunos países dentro del TPP que quisieran mantener
disposiciones en los bilaterales que ya tienen vigente y no ir más allá en algunos ámbitos en el TPP. Por lo tanto, finalmente esto es un espacio de negociación y hoy día no está resuelto. Claro. Ahora, dime una cosa, tú que estás ahí en Washington, que eres vecino ahí de todos los jugadores grandes de la capital de Estados Unidos, me pongo a pensar todo lo que se batalló, incluso estuvo a punto de no ratificarse el Tratado de Libre Comercio con Corea del Norte, con Corea del Sur, perdóname, con Corea del Sur, por parte de Estados Unidos, justamente por los intereses creados, por los grupos de poder de Estados Unidos que no querían. Entonces, yo, después de ver eso, yo no veo cómo es que Estados Unidos se va tan campante a entrar en una negociación pues con todo el Transpacífico, sino aparte también con Japón. Yo no, me parece que va a haber una oposición brutal comenzando dentro de Estados Unidos. Mira, yo creo que el momento en materia de política comercial internacional es un momento distinto hace algunos años atrás. E incluyo en esta reflexión la posición de Estados Unidos. Yo diría que hoy día, casi de manera ya bastante definitiva, por lo menos en lo que se refiere a los acuerdos comerciales, la opción de la inserción por la vía de negociaciones plurilaterales pasa a ser una opción bastante compartida por casi todas las principales economías del mundo. Que Japón se incorpore al TPP es un indicador de lo mismo. En Asia hoy día hay múltiples negociaciones que no se producían hace algunos años atrás, donde más bien la prioridad era el multilateralismo y los acuerdos comerciales eran mirados con cierto recelo. En ese sentido, Estados Unidos ha estado moviendo la agenda comercial en los últimos meses. Cabe hacer hincapié, Alberto, que en el último discurso del presidente Obama del Estado de la Unión no solo hace referencia al TPP, sino que hace referencia a este acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y sinceramente creo que el conjunto de estas negociaciones, es decir, Japón y el Asia en su construcción comercial novedosa en materia de acuerdos comerciales, donde participa no solo Japón, sino que incluso China y Corea, con los países de ASEAN, que tienen allí un proyecto importante para generar una zona libre de comercio en esa zona del mundo. Esta iniciativa de Estados Unidos de impulsar esta negociación de TPP, pero también con su socio fundamental, como es la Unión Europea, creo que le pone un dinamismo a la agenda comercial que no existía hasta hace un tiempo atrás, unos años atrás. Y en ese sentido creo que los países de América Latina tienen que mirar con detención y bueno, ver cuál es el costo-oportunidad definitiva de la inacción respecto a la inserción en el mundo en materia comercial. Y de nuevo, ¿tú prevés que vaya a haber fuerte oposición dentro de Estados Unidos o crees que va Estados Unidos a entrar a esta negociación de manera relativamente fácil, tranquila? A mí me parece que la negociación con Corea efectivamente generó un hito en el sentido de que esta oposición finalmente fue manejada y fue aprobado por el Congreso. Incluso ese acuerdo fue aprobado antes que un acuerdo negociado mucho anteriormente como fue el de Colombia por otros temas y otros hechos que están entre medio. Pero claro, efectivamente yo creo que van a haber ciertas resistencias, como suele pasar, como lo van a ver también en Japón. En Japón también, de hecho, si tú te fijas, el anuncio del primer ministro japonés es un anuncio que tiene ciertas reservas, que dice, vamos a entrar, pero ojo que vamos a proteger los bienes agrícolas. Hace unos guiños a los sectores más sensibles, no lo hace en abstracto de manera muy, muy global y abierta, en el sentido que vamos a entrar sin reparo. Pero bueno, eso es parte de los procesos de negociación. En definitiva, yo sostengo que la agenda comercial hoy día se empieza a mover por la vía de estos acuerdos plurilaterales y bilaterales. En ese sentido, bueno, hay una reflexión también que va a pasar con la OMC y el mundo multilateral, y eso da cuenta de que hay voluntades políticas que se activan, incluyendo Estados Unidos, que no era necesariamente así hace algún tiempo. Ahora, la pregunta de los 64.000. La ronda de Doha se detuvo, se quedó en nada justamente por la negativa de Estados Unidos, de Japón y de la Unión Europea de reducir sus subsidios agrícolas. Ahora se están enfrentando en el TPP, por un lado Estados Unidos con Japón y por otro lado Estados Unidos con la Unión Europea. Déjame aclaro esto porque me gusta siempre aclararlo porque es justo aclararlo. Cuando la ronda de Doha, Estados Unidos, de las tres partes, Japón, Estados Unidos y Europa, Estados Unidos era el único que decía, señores, vamos a bajar todos, los tres al mismo tiempo de todas las barreras o todos los subsidios agrícolas, pero vamos a hacerlos todos. Y Japón y Europa se negaban a esto. Pregunta, ¿tú crees que ahora sí ya haya
¿Va a haber avance en esto? ¿Tú crees que ahora sí se van a eliminar los subsidios agrícolas en las tres partes? Mira, yo creo que la lógica de las negociaciones multilaterales con más de ciento y algo de países es muy distinta a una negociación donde están efectivamente estos grandes, pero que la dinámica es bilateral. En ese sentido, es más fácil acomodar sensibilidades en un espacio bilateral. Probablemente ambos países van a dejar claro su bilateralidad y lo van a poner en un espacio de la negociación donde lo van a tratar con mayor cuidado. Lo que es claro de que la opción respecto a negociar estos temas es una mesa donde se sientan 2 o 3 o 10, pero no un espacio más amplio donde, déjame además hacer el énfasis, Alberto, en lo que se refiere a la OMC, que no solo tiene que ver con el rol que jugó Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, sino que hay un conjunto de países muy importantes de economías emergentes, lideradas por Brasil, India, China, que jugaron un rol fundamental en esta ronda Doha y que son un actor nuevo que determina estas negociaciones y estas conversaciones multilaterales de manera distinta. Qué bueno que no me hiciste que te lo preguntara, porque te iba a decir que entre líneas me parecía que estabas criticando al G20, pero ya después ya te aventaste directo. Oye, ahora dime una cosa, acabo de estar en Panamá y estuve charlando con el presidente Ricardo Martinelli, y él dijo que Panamá aspira a estar dentro del TPP. Pregunta, ¿es nada más cuestión de querer o se necesita algún requisito para entrar al TPP? No, depende de los actuales socios hoy día sentados en la mesa de negociación de TPP. De hecho, cuando entró México y Canadá hace algunos meses atrás, se produjo un debate largo y no hubo inicialmente un cierto consenso para que ello sucediera. Por lo tanto, yo diría que no es cosa de aplicar y incorporar, depende mucho de lo que decían los propios socios hoy día sentados en el TPP. Yo me imagino que ya con la entrada de Japón se va a complejizar lo suficiente como para que se dediquen y concentren en la negociación actual. Ellos han indicado que hacia finales de este año, en octubre, podrían tener algún avance casi ya yendo a la conclusión. Sinceramente creo, analizando los ciertos detalles de cómo ha ido avanzando las distintas rondas, me parece que es muy difícil que eso suceda y me parece que sobre todo, insisto, con la incorporación de Japón ahora, que cualquier ya conclusión y término va a ser hacia mediados quizás del próximo año. Pero tan importante así sería un jugador como Panamá, como para que a alguien le importe que entre. No, yo creo que más que por la importancia relativa tiene que ver con la concentración en el propio proceso interno, pero sinceramente creo que hoy día la prioridad es avanzar en lo que está sobre la mesa. Ya, ahora, Colombia sí está incluido, ¿no es cierto? En el TPP no. Era es que eso es justamente lo que estaba viendo, porque ¿por qué está la información esta de que la próxima reunión dime si estoy mal, porque debe haber aquí un error, que la próxima reunión del TPP va a ser en Colombia? No, eso probablemente, Alberto, te refieres a la Alianza del Pacífico. Ah, bueno, yo sé. Que es ese conjunto de países donde están México, Colombia, Perú y Chile. Y eso sí, la próxima cumbre va a ser en mayo en Cali. Ok, es que son dos grupos diferentes entonces. Son grupos diferentes, sí. De hecho, el TPP, como digo, es una negociación de un tratado de libre comercio con la profundidad, como decía en un principio, de un acuerdo de una nueva generación y un nuevo estándar. La Alianza del Pacífico está construyendo un espacio económico por la vía de distintos grupos de trabajo, pero todavía no hay una estructura de un tratado de libre comercio que probablemente lo habrá hacia fines de año, pero son condiciones distintas. Ya, son grupos diferentes. Bueno, qué bueno que me lo aclaras porque entre tantos transpacíficos ya uno se confunde y encima está también el APEC, que es otra cosa también. Lo que pasa, perdón Alberto, que es bueno aclarar que en el caso de Alianza del Pacífico, estos 4 países de América Latina se han juntado porque tienen una sintonía respecto a política comercial, acuerdo con Estados Unidos y apertura en ese ámbito, pero además porque tienen los 4 una proyección y una vocación respecto a su comercio con el Asia. Y por eso que también ahí hay un vínculo importante. Claro. Oye, dime una cosa, escuchándote se me entró la reflexión de los países, concretamente de Ecuador. No quiero necesariamente polemizar aquí, pero me llama la atención la posición del presidente Rafael Correa, que es un doctor en economía, donde dice que sería un desastre para Ecuador entrar a un tratado de libre comercio, con quien sea. Porque dice que el país no está preparado. Entonces yo te pregunto a ti, tú que eres experto en este asunto de negociaciones comerciales, un tratado libre de comercio, ¿puede un país no estar preparado para entrar a un tratado libre de comercio con sus principales socios comerciales?
Ese ha sido un debate siempre en estas negociaciones. Mira, yo sinceramente creo, y esto amparado sobre todo en la experiencia de Chile, que países pequeños como Chile, bueno, Ecuador y muchos países de la región tienen su vocación y sus reales posibilidades de desarrollo y crecimiento económico en los mercados internacionales, más que su propio mercado. Chile, por ejemplo, de manera de ilustrar este punto, representa el 0,2% del comercio mundial. Eso es Chile en el mundo y probablemente el resto de los países de América Latina tengan ratios similares. Por lo tanto, eso da cuenta de que efectivamente el espacio importante de ampliación está en los mercados internacionales. En ese sentido, claro, creo que uno puede tener modelos distintos, pero renunciar a la expansión de sus mercados por la vía de desarrollar sus sectores exportadores y eventualmente acuerdos comerciales es un hándicap respecto al crecimiento. Lo que pasa es que siempre cabe aclarar que cuando uno habla de estos temas comerciales y en un caso como el de Ecuador, es importante resaltar que el comercio no es un fin en sí mismo, no es que con estos modelos Chile y otros países estén buscando tener comercio. Es importante resaltar que el comercio es un instrumento que genera crecimiento y ese crecimiento asociado a las políticas públicas correctas genera prosperidad social. Eso es lo que está detrás de un modelo de inserción activa en los mercados internacionales. Y en ese sentido, bueno, los propios acuerdos son, yendo a tu pregunta directamente, los propios acuerdos son también una manera de prepararse en los mercados internacionales. Ya, ahora, otro acuerdo comercial, ya para terminar, el Mercosur. Yo siempre he sido muy crítico del Mercosur. Yo soy alguien que creo mucho en los tratados de libre comercio. Yo he vivido el proceso de libre comercio de México con Estados Unidos, pero en fin, tomando en cuenta que el Mercosur no es un tratado de libre comercio mucho, pues siempre he sido muy crítico. Habiendo aclarado esto, me parece a mí que se acaba de anunciar otra señal más, otra prueba más de por qué el Mercosur es tan disfuncional. Y es que Argentina, que debía en el 2013 abrir su mercado de automóviles y autopartes con Brasil, de acuerdo a lo acordado, pues Argentina dijo, no sabes qué, me desdigo, yo dije que lo iba a hacer, pero no lo voy a hacer, entonces no lo van a hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante es esto y qué tan importante es el Mercosur para estos países si cada quien al final del camino está haciendo lo que le pega la gana? Bueno, a ver, en el caso de América Latina, creo que los países de América Latina, el propio mercado de América Latina es muy fundamental para desarrollar ciertos sectores exportadores. La mayor parte de nuestros países efectivamente tiene como principales mercados los países del norte, y allá exportamos fundamentalmente, en el caso de Chile y otros países, bienes agrícolas, recursos naturales asociados a la minería. Pero donde realmente importantes sectores que tienen más valor agregado, que están asociados más a las pequeñas y medianas empresas, son aquellos que exportan a América Latina. En ese sentido, creo que para toda América Latina es fundamental que sus socios de la región tengan prosperidad y en ese sentido la posibilidad de ser un buen poder comprador. Y Mercosur, debo decirte, más allá de que efectivamente tiene un modelo distinto en materia de apertura e inserción en el mundo, y que por lo tanto ha trabajado los últimos años en una concepción de un comercio administrado, muy regulado. A pesar de eso, países como Chile, Perú y otros países que son parte incluso de la Alianza del Pacífico han aumentado sus exportaciones y sus flujos de comercio con esos países, más aún incluso sus flujos de inversión. Por eso que para toda esta región es muy importante que, en definitiva, más allá, insisto, de la protección de estos mercados específicos, no renuncien al desarrollo de los mercados exportadores. Ahora, el caso que tú dices, que es el sector automotor, es un caso bastante emblemático, porque el sector automotor siempre ha sido un sector muy regulado, los acuerdos de libre comercio. Y su desarrollo comercial siempre ha sido no a partir de libre comercio, ha sido a partir de la regulación del comercio entre las partes involucradas. Y en ese sentido, el comercio es un comercio mucho más intraindustrial, donde está bastante regulado previamente,
y en el caso de Mercosur siempre ha sido así por muchos años, tanto así que los sectores automotores de la región finalmente se han ido empequeñeciendo respecto a su posición en los mercados mundiales, y los que han quedado en su desarrollo comercial son básicamente aquellos que están amparados en estos comercios regulados por la vía de cuotas de incorporación, normas de origen específicas, etcétera. Por lo tanto, claramente lo que tú indicas respecto a este nuevo hito en la relación Argentina-Brasil es parte de esta concepción de comercio administrado. Y ahora, pregunta, de acuerdo al Mercosur, Argentina toma esta posición y no hay represalias comerciales, es decir, cada quien puede hacer lo que más le convenga y el otro, es decir, ¿cómo queda el Mercosur acá? En un tratado de libre comercio hay represalias, o sea, si yo te hago algo, tú me lo regresas igual, como incentivo para que no me lo hagas, ¿me explico? Pero porque ese es un tratado de libre comercio, pero acá en el Mercosur me parece esta cosa morfa que yo no entiendo bien. Bueno, lo que pasa es que el acuerdo con Mercosur no tiene una institucionalidad tradicionalmente asociada a los tratados de libre comercio. De hecho, muchas controversias comerciales finalmente ni siquiera se terminan, o incluso de otro tipo, ni siquiera se terminan tratando al interior de Mercosur, se tratan en terceros foros, y por lo tanto, efectivamente ahí hay una debilidad importante en el sentido de la construcción del proyecto de integración. Un elemento fundamental que hace justamente la integración regional o el vínculo entre países socios, no solo es que un acuerdo baja los aranceles, etcétera, sino que crea institucionalidad para administrar la relación comercial en el futuro, entre las cuales está la resolución de los conflictos comerciales. Y claro, efectivamente, como tú dices, aquí lo que hay finalmente es un conflicto que probablemente se va a abordar de una manera, en una perspectiva más bien de política económica o de la propia conversación entre los líderes, pero no hay una institucionalidad asociada que pueda finalmente resolver estos conflictos. Claro. En fin, Andrés Rebolledo de ARS Trade Consulting desde Washington, te agradezco muchísimo tu disponibilidad y tus buenos conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Cuando sea vuestra disposición estamos disponibles. Absolutamente. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, y los invito a que también nos sigan a través de Facebook y que participen a través de la página de Facebook en Padilla en América. Facebook, Padilla en América. Ahí puede usted acompañarnos virtualmente, poniendo sus preguntas, sus comentarios y siguiendo las noticias que nosotros estamos posteando ahí. El que tenemos ahí es ahora Jorge Haley también, a quien le agradecemos. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a estar hablando de temas comerciales, principalmente acerca de este TPP que se le conoce, que en realidad es en inglés, que es esta alianza o asociación transpacífica que ha tenido noticias el día de hoy y otros temas adicionales. Pero, por más que hemos estado en realidad nosotros vendiendo temas diferentes cada día, el tema perenne ha sido el que nos va a presentar alguien que es perenne también aquí, que es don Daniel Estico. Oye, Daniel, hoy nada más leí el encabezado, leí yo que ya la ganancia, la corrida que ha tenido el Dow Jones ha sido la mejor desde que sucedió aquella famosa exuberancia irracional. Que no leí la noticia porque he estado distraído en otras cosas, pero vi el encabezado y me hizo recordar a mí, yo no sé si tú te acuerdes, Daniel, porque tú eres bastante joven, más joven que yo definitivamente, pero yo, de acuerdo, si mi memoria no me falla, esto debió haber sido, porque yo me acuerdo de allá de la experiencia que cuando yo estaba trabajando, debió haber sido esta declaración de la exuberancia irracional allá por el 96-97. Exactamente, y después pasaron casi 10 años con un boom impresionante, hasta que después vino todo lo conocido, Lehman, la burbuja inmobiliaria, y ahí se dieron cuenta entonces si fue tan provechosa o no esa política de haber fomentado las bajas tasas de interés para recalentar el mercado o no, y entonces se puso en duda esa exuberancia de los mercados, ¿no? Si fue provocada, si fue que Greenspan no tenía que haber subido
un poquito más la tasa de interesantes, etcétera. Y bueno, hoy lo cierto es que el Dow está recuperando, está fuerte y los mercados todavía siguen debatiendo si se va a asistir a un ajuste importante o si el ajuste se está haciendo intradiario. Entonces, por eso hoy se quebró un récord, pero apenas con 0,17 de baja y también bajó, por supuesto, el Standard & Poor's y bajó el Nasdaq, pero también en valores muy pequeños, 0,20, 0,30%. Y bueno, obviamente esa es la gran discusión en perspectiva. Lo cierto es que esa pequeña corrección que tuvo hoy el mercado arrastró al resto de las bolsas latinoamericanas y entonces el Bovespa terminó con el de Brasil con una caída del 0,66, el IPSA de Chile bajó 0,91, el índice de México estuvo bastante castigado, perdió hoy 1,72%, y por el contrario hubo buenos indicadores de Perú, y la bolsa de Lima terminó con una suba del 2,02% y la de Colombia con un aumento del 0,61%. Listo, bueno, pues quedó mi querido Daniel Estico, director de Economía de Infobae desde Buenos Aires. Muchas gracias por el informe y bueno, de Alan Greenspan. Así es, Alberto, buenas tardes. Realmente el Dow Jones hoy tomó un pequeño respiro, bajó 0,17% y quebró una racha de 10 jornadas consecutivas, de 8 en que se venían quebrando récords, y acumula ya una suba de más del 11% en lo que va del año y poco más del 10% en los últimos 12 meses. Y lo bueno, como hemos dicho en los últimos encuentros, es que este crecimiento del Dow se sostiene con muy poco volumen de operaciones. Quiere decir que está entrando poca gente y los que están no se quieren ir porque se ve que le están viendo un resto todavía para seguir invirtiendo en las acciones americanas. Fíjate tú, mira, y yo no te